Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 49. Por el rabillo del ojo, Roshi divisó a Shizune arrodillada junto a Itachi. El resplandor verde parpadeante de su técnica de la palma mística bañaba el cuerpo tembloroso del chico, cuya respiración era superficial y entrecortada. Más lejos, la figura de Anko se perdía entre el caos, corriendo hacia el estruendo de las explosiones que resonaban en el patio trasero. Si hubiera llegado un poco más tarde, ¿estaría Shizune muerta? ¿Habría caído Itachi? ¿Y Anko? ¿Habría llegado Tsunade a tiempo para salvarlos? Cuando Roshi despertó por primera vez en este cuerpo y adoptó este nombre, pensó que se había fortalecido. Quitar vidas no generó ninguna vacilación. Elaborar planes de batalla no requería sentimentalismo. Pero ahora, al ver a aliados que aún tenían años por delante al borde de la muerte, sintió que su compostura se quebraba. Por un instante, una extraña confusión nubló su mente. La historia original solo fue una guía. El verdadero futuro pertenecía a quienes lo vivían. Ante él, el mocoso, distraído, casi descuidado en sus movimientos, esquivaba cada golpe con una gracia pausada. Esa calma exasperante hizo que Hubei, líder del grupo Serpiente Negra, perdiera los estribos. No te atrevas a fingir que no estoy aquí, mocoso. El rugido de Hubei sacudió el patio, mientras su espada se abatía con una fuerza letal. Las llamas azul oscuro que lo envolvían ardían como si estuvieran empapadas en aceite, elevándose con cada paso. El suelo se agrietaba bajo sus pies, crujiendo ante la fuerza descomunal que lo oprimía. El silbido de su espada se hizo más agudo, más cortante, como la muerte misma desgarrando el aire. Los ojos de Roshi se entrecerraron. Reprimió la tormenta que llevaba dentro y golpeó el suelo con las palmas de las manos. Liberación de la tierra. El pantano del inframundo. El chakra surgió como una inundación. La piedra endurecida que había debajo se ablandó al instante, derrumbándose en un lodazal burbujeante. El pantano se abrió de par en par justo en el camino de Hubei. Su propia inercia lo traicionó. Como un carro desbocado, se hundió de lleno en el lodo pegajoso. Un lodo viscoso le llegó hasta los muslos en un instante. Se le aferró con la fuerza de un muerto, arrastrándolo hacia las profundidades. ¡Puaj! Hubei gruñó como una bestia, llamas oscuras se encendieron salvajemente mientras forcejeaba contra la fuerza que lo atraía. El barro salpicó en violentas oleadas, pero solo consiguió aprietarlo más, negándose a soltarlo. Los dedos de Roshi se deslizaron borrosamente entre los sellos. Rata. Tigre. Dragón. Carnero. Gallo. Perro. Liberación de relámpagos. Red eléctrica de luciérnagas. De sus dedos brotaron incontables arcos de relámpagos blanco-azulados, finísimos como cabellos, una tormenta de luciérnagas danzando en el aire. La corriente crepitaba con avidez sobre el lodo húmedo, dirigiéndose hacia la bestia atrapada en su centro. ¡Ah! El rugido de Hubei brotó de su garganta, desafiando a la muerte misma. Su cuerpo se hinchó con una fuerza aterradora, y las llamas azules se encendieron en una violenta erupción. ¡Auge! Una onda expansiva circular se propagó, arrasando con el pantano y los relámpagos por igual. El lodo salió disparado hacia el cielo y los arcos crepitantes se hicieron añicos. Incluso el humo se dispersó bajo la fuerza del impacto. El pantano se derrumbó formando un cráter enorme, y el lodo cayó como una tormenta. Pero Hubei pagó un precio. Su ropa de la parte superior se desintegró por completo, dejando al descubierto su cuerpo lleno de cicatrices. Su piel bronceada se extendía sobre músculos tensos, cada centímetro surcado por cicatrices grotescas que parecían 100 pies enroscados. Su pecho y abdomen presentaban profundas laceraciones, marcas de incontables batallas que debieron haberle costado la vida hacía mucho tiempo.
Una cicatriz diagonal le recorría el cuerpo desde el hombro hasta las costillas, como si alguien hubiera intentado partirlo en dos. Este hombre debería haber muerto 100 veces. Sin embargo, allí estaba, vivo, implacable y todavía terriblemente fuerte. Ja, ja. Hubei jadeó, echando humo por los labios, con sus ojos carmesí clavados en Rosie. ¿Ves eso, mocoso de Konoha? Estoy acostumbrado a este tipo de saludo. ¿Acostumbrado? Para nada. Su bravuconería no inquietó a Rosie. Lo concentró. La bravuconería del hombre era una máscara. Las heridas importaban menos que lo que ocultaban. ¿Cómo Hubei podía ignorar el dolor y el veneno y seguir luchando como si nada hubiera pasado? Esta técnica, estas heridas, pensó Rosie, entrecerrando los ojos. ¿Dónde está almacenada tu vida? Las pupilas de Hubei se contrajeron hasta convertirse en puntos blancos. Su sonrisa de suficiencia se congeló como una máscara rota. Rosie se abalanzó. Sacó un kunai de su bolsa con la mano derecha y lo clavó en la articulación del hombro derecho de Hubei. Hubei giró con una velocidad asombrosa y la hoja lo rozó por un pelo. Antes de que Hubei pudiera recuperarse, la pierna de Rosie se rompió como un látigo de acero hacia el muslo izquierdo cicatrizado, el mismo que Shizune había golpeado con un senbon envenenado. ¡Bang! El impacto se produjo, pero Hubei solo vaciló un instante antes de estabilizarse, con una sonrisa burlona que se extendió por su rostro como diciendo, ¿eso es todo? Esa sonrisa no duró mucho. El ataque de Rosie se convirtió en una tormenta. Puñetazos, codazos, rodillazos y patadas llovían sin cesar. Ya no apuntaba solo a los órganos vitales. Atacaba a articulaciones, ligamentos y puntos de inserción. Cada debilidad estructural que mantenía el cuerpo en funcionamiento. Un derechazo fulminante impactó en la parte interna del codo derecho de Hubei. Los músculos del hombro de Hubei se tensaron como barras de refuerzo. Giró el brazo de tal manera que el golpe rozó la parte exterior del antebrazo y escupió sangre en lugar de que el codo recibiera el impacto principal. Una patada amplia apuntaba al punto de pivote a la altura del tobillo derecho de Hubei. Justo a tiempo, Hubei apoyó el pie izquierdo, levantando el derecho unos centímetros para proteger la articulación. La patada impactó en la gruesa pantorrilla en lugar de lesionarle el tobillo. Esos movimientos minúsculos y controlados, sutiles, precisos, lo revelaban todo. Hubei no temía los órganos envenenados ni los músculos destrozados. Podía soportarlo. Sin embargo, no toleraba la destrucción estructural. Miembros amputados, articulaciones destrozadas, el colapso del armazón del cuerpo. Este titán marcado por las cicatrices era menos un hombre que una armadura de guerra viviente. Un instrumento construido para soportar castigos siempre y cuando su estructura central permaneciera intacta. ¿Cómo se controlaba entonces esa estructura? ¿Mediante cordones de chakras? No, Rosie descartó la idea. Si el cuerpo no se controlaba desde fuera, la cabina tenía que estar dentro. La imagen que había captado al indagar, lo que había sentido durante sus conversaciones anteriores, cobró sentido. Vio el único lugar plausible. Y al darse cuenta de eso, Rosie decidió: vas a morir. Capítulo 50. Rosie modificó sutilmente su postura, rozando su cintura con la mano izquierda. Un segundo kunai se deslizó en su palma, con la punta de la hoja oculta en la sombra de su manga. Enfócate. Perfecciona. Un chakra de color azul pálido cobró vida, ardiendo como un fuego fantasmal mientras se extendía por todo su cuerpo. Auge. Una violenta ráfaga de viento surgió del lugar donde se encontraba. Polvo, escombros y armas destrozadas salieron disparados, aplastados bajo el peso de la pura presión del chakra. Hubei vaciló a mitad del movimiento, la sorpresa se reflejó en su rostro cuando la fuerza bruta del chakra interrumpió su acción. Así que este ni siquiera era el máximo nivel de fuerza del chico. Que un adolescente manejara el chakra de esta manera era monstruoso. Así que este es el poder de una gran aldea ninja, el pensamiento le cruzó el rostro fugazmente, pero no lo delató. Estás fanfarroneando. Gruñó Hubei, esforzándose por estabilizar su enorme cuerpo bajo la aplastante presión.
Su espada se movió lateralmente en un arco incandescente, una cortina de fuego destinada a partir a Roshi de un solo tajo por la cintura. Y en ese instante, Roshi encontró su oportunidad. ¡Zas! Desde el interior de su manga, su mano izquierda se lanzó con una rapidez imperceptible. El kunai oculto salió disparado en una línea perfecta y despiadada, directo a la vieja cicatriz que Hubei tenía bajo el lado derecho del pecho, justo debajo de la caja torácica. ¡Allá! ¡Puaj! El cuerpo de Hubei se sacudió con una velocidad desesperada, y alzó el brazo para protegerse. Demasiado rápido. Demasiado cerca. Demasiado tarde. El tiempo parecía estirarse hasta volverse tenue, congelando el momento en un cristal. El hombre corpulento se detuvo en seco. Su espada flotaba en el aire, las inquietantes llamas azules a su alrededor chisporroteaban como brasas moribundas, parpadeando salvajemente antes de empezar a extinguirse. En sus ojos carmesí, el frenesí se desvaneció como una marea que retrocede, dejando solo un cansancio insondable y un vacío. Con una lentitud agónica, bajó la mirada. Ahí estaba. El kunai clavado hasta la empuñadura bajo su costilla derecha, del que rezumaba un líquido tibio y viscoso que no era del todo sangre. Gotas salpicaban la piedra azul agrietada a sus pies. Su colosal figura se tambaleó. Las llamas se extinguieron, dejando al descubierto una piel que se descomponía ante los ojos de Roshi. El resultado, Hubei, no, Meisoku, líder del grupo de la Serpiente Negra, levantó la cabeza, mirando más allá de Roshi hacia el cielo del patio. En sus ojos no había odio. Ni arrepentimiento. Solo un cansancio infinito y chispas extinguidas hacía tiempo. No tuvo éxito. Sus palabras cayeron como piedras. Luego su cuerpo se desplomó, estrellándose contra el suelo con un impacto atronador que levantó polvo en espiral antes de asentarse en silencio. Roshi arrancó el kunai de un tirón, sacudiéndose el residuo viscoso que se le adhería. Demasiado extraño para llamarlo sangre. Se apresuró a acercarse a Shizune. La palma de su mano, que brillaba con una luz verde, se presionó contra la cintura del muchacho. El rostro de Itachi estaba mortalmente pálido, y sus labios tenían un tono azul violáceo. «Shizune-san, ¿cómo está?», preguntó Roshi. «No es veneno», respondió Shizune rápidamente, con el ceño fruncido. «Es otra cosa. Una erosión de energía extraña. Itachi-kun no puede moverse por ahora, pero con la ayuda de Katsuyu-sama, puedo evitar que empeore». Desde el patio trasero, el estruendo de las explosiones y los gritos se intensificaron, volviéndose cada vez más urgentes. Roshi se puso de pie, con la determinación cada vez más firme. «Te lo dejo a ti. Tengo que acabar con esta pelea. Solo así tendremos espacio para salvarlo». Se dirigió a grandes zancadas hacia la residencia interior. En el extremo más alejado del corredor, el maestro Ebizu de los insectos de la erosión acuática, enfurecido por el incesante bombardeo, apuntó su calabaza hacia la torre de vigilancia. Un agua negra brotó y, al instante, se elevó con fuerza, impulsada por una voluntad invisible. Se retorcía y se acumulaba, transformándose en monstruosas serpientes, cada una formada por enjambres de insectos que se retorcían. Las pitones negras se erguieron, desplegando innumerables piezas bucales que formaban cabezas horribles, que emitían chillidos penetrantes antes de abalanzarse sobre Hirocho y sus guardias en la torre de vigilancia. «Hirocho-sama», gritó un guardia, tirando de él hacia atrás justo cuando una pitón atacaba. Crujido. Un grito rasgó el aire. Un guardia fue atravesado limpiamente por una lanza, y su cuerpo quedó instantáneamente envuelto en una avalancha de insectos. El sonido de mandíbulas chirriantes y carne desgarrada llenó el patio. En cuestión de segundos, el cuerpo del hombre se desplomó convertido en un esqueleto humeante, roído hasta dejarlo limpio ante ojos horrorizados. «¡No!», gritó otro guardia cuando el ataque de una pitón le rozó el brazo. La carne se ennegreció al instante, pudriéndose mientras innumerables insectos diminutos se abrían paso bajo su piel. Se desplomó, retorciéndose y gritando de agonía. Hirocho, ensangrentado y caído, con los ojos rojos de rabia, agarró una flecha con sellos explosivos. Con sus últimas fuerzas, la arrojó contra la serpiente insectoide más cercana. Auge. Las llamas envolvieron al enjambre.
La enorme pitón se convulsionó, su caparazón de insectos se enroscó, ardiendo hasta convertirse en cenizas en masa. Pero la onda expansiva de la explosión estaba demasiado cerca. La explosión arrojó a Hirocho y a sus 2 guardias restantes desde lo alto de la torre, estrellándolos contra el suelo como si fueran muñecos de trapo. Los escombros caían a raudales. La visión de Hirocho se nubló, su pecho se agitaba y sus oídos zumbaban con un ruido blanco. Cada respiración le quemaba de dolor. Sin embargo, siguió intentando levantarse. Hirocho luchó por incorporarse. Un dulzor metálico le llenó la garganta y la sangre brotó de la comisura de sus labios. Las pitones insectoides se enroscaron, listas para atacar de nuevo. Manos de serpiente de sombra ocultas. 3 serpientes marrones salieron disparadas hacia Ebizu. Ni siquiera giró la cabeza. Su amplia capa de hule ondeaba a pesar de la ausencia de viento. De la boca de la calabaza brotaba un agua negra y viscosa como un escudo viviente, que se elevaba para interceptar a las serpientes con asombrosa precisión. Las serpientes atacaron las aguas negras, y con ellas, el enjambre que las esperaba. SHHH. El sonido era espantoso. Sus escamas y carnes se disolvieron como si las hubieran sumergido en ácido, desgarradas por innumerables mandíbulas. En un instante, 2 serpientes quedaron reducidas a la nada. Ni huesos, ni restos, ni siquiera cenizas. TCH. A Anko se le erizó el cuero cabelludo y palideció. Entonces, como una chispa en la oscuridad, un recuerdo la sacudió. La distracción de Itachi horas antes, el constante bombardeo de flechas explosivas de los guardias de la torre de vigilancia, cada explosión obligando a los insectos a retroceder. Sus ojos se aguzaron. Tejió sellos con las manos, respiró hondo, su pecho se elevó. Liberación de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Un torrente carmesí de llamas arrasó el aire húmedo y estancado, dirigiéndose directamente hacia Ebizu y los enjambres retorciéndose ante él. El dragón de fuego dio en el blanco, impactando de lleno en el cráneo de un pitón insecto que se alzaba sobre sus patas traseras. Auge. La colisión desató una lluvia de fuego y chillidos. Innumerables insectos chillaron mientras sus cuerpos se enroscaban, se carbonizaban y se convertían en cenizas. La cabeza de la pitón se desintegró por completo, su cuerpo se desmoronó en el caos y retrocedió dispersándose. Funciona. Los ojos de Anko se iluminaron. El fuego, le temían al fuego. Pero Ebizu reaccionó aún más rápido. Las pitones insectoides restantes se agitaban violentamente, serpientes negras que surcaban el aire como látigos gigantes, siseando mientras se abalanzaban sobre Anko. El enjambre traía consigo un viento fétido y apescado que le revolvía el estómago. ¡Cuidado! El rugido ronco de Hirocho resonó desde la torre de vigilancia. De rodillas, con manos temblorosas, ataba torpemente la última etiqueta explosiva a una flecha. La sangre le corría por los dedos mientras la colocaba en su arco. Demasiado tarde. Las pitones ya estaban sobre ella. Las pupilas de Anko se contrajeron. Intentó esquivar el golpe con desesperación, pero el cansancio y el suelo resbaladizo la traicionaron. Su pie resbaló. Tañido. Hirocho lanzó la flecha. ¡Boom! La explosión se produjo a los pies de Ebizu, y las llamas y las ondas expansivas se elevaron hacia el cielo. Su capa se incendió al instante, desgarrada por la explosión, mientras su cuerpo salía disparado varios metros, estrellándose contra el oscuro pasillo que había más allá. De los restos de su capa, surgió un chillido ensordecedor. Los gritos de muerte de innumerables insectos incinerados a la vez. La pitón que se abalanzaba sobre Anko se deshizo en el aire, desplomándose en una lluvia negra. Los insectos revoloteaban contra el suelo, la mayoría con un breve movimiento antes de convertirse en cenizas. Oportunidad. Los ojos de Anko brillaron. Forzando una postura firme, volvió a formar sellos, mientras el chakra fluía. Su objetivo. La figura inerte de Ebizu, tendida en la sombra, luchando por levantarse. Su capa había desaparecido, dejando al descubierto la grotesca carne gris azulada que se escondía debajo. Liberación de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Otro torrente rugiente de llamas estalló, avanzando a toda velocidad por el pasillo. El infierno lo envolvió.
Las vigas de madera se astillaron, las llamas devoraron las paredes y el hedor a insectos quemados se mezcló con el penetrante sabor de la carne carbonizada. El aire se llenó de un coro ensordecedor de madera chisporroteando, chillando y crujiendo antes de que las llamas lo ahogaran todo. El resplandor del fuego pintaba el rostro de Anko en tonos rojos, y sus rasgos afilados se volvían feroces y resueltos. Hirocho se desplomó en el suelo, con el pecho agitado, y su pálido rostro finalmente se relajó con alivio. Contempló el infierno que ardía en las profundidades del corredor, escuchando el rugido del fuego que lo devoraba todo. Se acabó. Capítulo 51. Rosie abrió la puerta del patio, que le resultaba familiar, y su mirada recorrió el tranquilo jardín. El paisaje árido permanecía inalterado. Los escalones de piedra estaban frescos bajo la sombra, pero la mujer de cabello rubio y copa de sake en mano no se veía por ninguna parte. La veranda estaba vacía. Sus ojos se desviaron hacia la puerta de papel cerrada. El silencio reinaba al otro lado. Ni siquiera se oía el leve tintineo del cristal ni el crujido de algún movimiento. Caminó hasta el borde de la veranda, dudó un momento y, en lugar de abrir la puerta, se sentó en el suelo de madera pulida, apoyando la espalda contra él. ¿Necesitas reponer tus chakras? Sin respuesta. Continuó con calma. Katsuyu puede transferir tu chakra a otros. Así que supongo que, la transferencia no es unidireccional. Aún así, el silencio llenaba el lugar. En el interior, Tsunade estaba apoyada contra la pared, medio oculta por las sombras. Sus ojos color ámbar estaban entrecerrados, su expresión era indescifrable. En teoría, era posible. Pero ella era nieta de Senju Ashirama y descendiente de Uzumaki Mito, ambas potencias del chakra. Gracias a su sello Jin, Tsunade siempre había sido quien curaba a los demás, no quien recibía ayuda. Para ella, permitir que alguien le recargara la energía era casi impensable. Sin embargo, el chico de afuera, su chakra era poderoso. El estado de Itachi no es bueno, dijo Rosie tras una pausa. Shizune-senpai cree que para eliminar por completo los insectos de su cuerpo, se requerirá tu intervención personal. La lesión de Itachi no es externa. Un suave resoplido, casi burlón, escapó de su interior. Por supuesto que lo sabía. Katsuyu era sus ojos, y lo que Katsuyu veía, ella lo sabía. Tras un largo silencio, la puerta de papel se abrió apenas un poco, lo suficiente para que una mano pudiera colarse. Un gran pergamino de invocación fue empujado hacia afuera, aterrizando junto a Rosie con un golpe sordo. Para canalizar el chakra a través de Katsuyu, tendrás que firmar un contrato, dijo la voz de Tsunade con calma y firmeza. Rosie dudó un momento. Si te he dado una impresión equivocada, no busco el poder de Katsuyu para mí. Pero, si estás dispuesto, hay algunas cosas que me gustaría preguntarte. No te creas tanto. La voz de Tsunade se alzó bruscamente, teñida de irritación. Simplemente no quiero que esa vieja bruja de Momoka me vuelva a molestar, ordenándome que salve la vida de alguien. Exhaló suavemente, cerrando los ojos. Ya fuera por su fuerza, juicio o determinación, este chico probablemente podría soportar más de lo que ella, agotada, podía ahora. Si eso era cierto, entonces consideraría esto como el precio de su retirada. Una cesión de poder. Esta es una oportunidad única, dijo la princesa Senju con sequedad. Considéralo como pago por haber salvado a Shizune. Rosie asintió. Ya que ella había dicho eso, no había necesidad de falsa modestia. Desenrolló el pergamino, se mordió el dedo y firmó con su nombre y sello con sangre. Entonces, llamó a Katsuyu. Normalmente, no sería tan fácil. Normalmente, primero había que forjar un vínculo con la criatura invocada. Confianza antes que contrato. Pero los tres grandes santuarios de invocación eran especiales. Sus poblaciones de invocación eran hereditarias. Un pergamino firmado bastaba para establecer una conexión. El monte Miboku y la cueva Richi seguían ese camino. Solo el bosque de Shikotsu era diferente. El ser que allí se encontraba, Katsuyu, era único. Todas las demás babosas eran simplemente fragmentos del sabio babosa del bosque Shikotsu. La magnitud de la invocación dependía exclusivamente del chakra del invocador. Y Katsuyu era amable. Su voz era suave, su temperamento gentil.
cortés incluso con extraños. A diferencia de otras invocaciones, no requería ninguna prueba de fuerza para reconocer a su compañero. Jutsu de invocación. Una voluta de humo blanco se disipó, dejando ver una pequeña babosa del tamaño de la palma de la mano. Blanca pura, suave y ligeramente luminosa. Levantó sus antenas, con los ojos negros brillando como gotas de tinta mientras observaba a Roshi. Su voz era serena y melódica, y transmitía una calidez extrañamente reconfortante. Saludos, Roshi-kun. Gracias por invocarme. Evidentemente, este Katsuyu ya lo conocía. Sus recuerdos compartidos lo vinculaban con los otros cuerpos divididos que habían servido a Tsunade. Hola, Lady Katsuyu, Roshi asintió respetuosamente, con un tono firme pero respetuoso. Esta invocación no es para una batalla. He venido a pedirle un favor. El pequeño Katsuyu ladeó ligeramente su suave cuerpo, con la voz tan dulce como siempre. Por favor, habla, Roshi-kun. Deseo usarte como un medio para transferir mi chakra a Lady Tsunade, dijo Roshi con sencillez. Ella necesita recuperar sus fuerzas para curar a mi compañera. Por un instante, la pequeña babosa pareció congelarse, sus diminutas antenas se contrajeron con sorpresa. Para reponer el chakra de Lady Tsunade, se sintonizó silenciosamente con el flujo de chakra que emanaba del cuerpo de Roshi. Tras una breve pausa, su cálida voz regresó. Entendido. Con tu nivel de chakra, esto es posible, Roshi-kun. Siempre y cuando confíes en mí y estés dispuesto a abrir tu red de chakra, garantizaré una transferencia segura y estable a Lady Tsunade. Katsuyu añadió en voz baja. Además, puesto que Lady Tsunade te ha permitido firmar el contrato, puedes llamarme cuando quieras. No importa mi tamaño, siempre haré todo lo posible por ayudarte. Estoy profundamente agradecido, respondió Roshi con una sincera reverencia. El pequeño Katsuyu se subió lentamente a su hombro, con su vocecita tranquila y tranquilizadora. Puedes empezar, Roshi-kun. Dentro de la habitación, el cuerpo de Tsunade tembló levemente. Una inmensa y cálida corriente de chakra la recorrió, fluyendo hacia su cuerpo exhausto como agua de manantial hacia tierra reseca. Su energía, agotada por el esfuerzo, se recargó rápidamente. Su espíritu fatigado, apagado por la tensión, comenzó a brillar de nuevo. Apoyada en el marco de la puerta, cerró los ojos, sus largas pestañas revolotearon mientras se entregaba al calor que recorría sus venas. Reconfortante, reparador, tranquilizador. El tiempo transcurría silenciosamente por el patio inmóvil. Solo aquella corriente invisible de energía conectaba a ambos a través de la puerta, delgada como el papel. Al cabo de un rato, el tenue resplandor que rodeaba a Katsuyu se atenuó. La pequeña babosa movió ligeramente sus antenas. Roshi-kun, el estado de Lady Tsunade se ha estabilizado casi por completo. Al oír esto, Roshi retiró lentamente su chakra. Un silbido seco rompió el silencio cuando la puerta de papel se abrió por completo. Tsunade permanecía allí, con su cabello dorado brillando una vez más. Aunque su expresión conservaba su habitual languidez, el cansancio entre sus cejas había desaparecido. En la profundidad de sus ojos color ámbar, una luz brillante y ardiente volvió a cobrar vida. El fuego de la legendaria Sannin se había reavivado. Ella echó un vistazo rápido al pequeño Katsuyu en el suelo, luego fijó su mirada en Roshi. Sus ojos se detuvieron en él, buscando en su expresión serena algo que no se expresara con palabras. Finalmente, soltó un breve resoplido, se agachó para recoger una copa de sake que se había caído y vio un pequeño charco de líquido transparente en el fondo. Inclinando la cabeza hacia atrás, se lo bebió de un trago y luego arrojó la copa vacía con despreocupación sobre la terraza. Voy a ver cómo está ese mocoso Uchiha, dijo con un tono frío, pero ya no cansado. En cuanto a ti, ¿tienes tus propias tareas, no? Sin esperar respuesta, Tsunade dio media vuelta y se dirigió a grandes zancadas por el pasillo hacia la habitación de Itachi. Roshi observó cómo su figura se alejaba y desaparecía tras la esquina, luego bajó la mirada hacia la pequeña Katsuyu, que yacía a sus pies. Señorita Katsuyu, puede retirarse por ahora. Gracias por su ayuda hoy. Tendré más preguntas para usted más tarde. Siempre me complace servirte, Roshi-kun, respondió la pequeña babosa con calidez.
Con un suave golpe, desapareció junto con el pergamino de invocación del bosque Shikotsu. Roshi se enderezó, exhalando suavemente. Invocar a Katsuyo había sido una ventaja inesperada. Y con la fuerza de Tsunade restaurada, la situación de Itachi finalmente debería estar bajo control. Sin embargo, aún quedaban algunos cabos sueltos por atar. Capítulo 52. Los vestigios del toque de queda aún se aferraban a las calles. Cajas volcadas, pancartas desgarradas y un leve olor a humo. Pero el caos asfixiante ya se había desvanecido, dando paso a una tensa calma. En un rincón tranquilo cerca del pabellón Aifi, Roshi estaba ultimando los detalles. El cuerpo de Gensoku jamás regresaría a la aldea. Debía ser borrado allí. El fuego crepitaba suavemente, sus lenguas anaranjadas devoraban lo que quedaba. Roshi permanecía inmóvil frente a él, con una expresión indescifrable mientras las llamas consumían carne y tela por igual. No había humo denso, solo el leve siseo y el crepitar de la materia que se quemaba, y un amargo sabor metálico en el aire. En poco tiempo, solo quedó un pequeño montón de ceniza grisácea. El viento la dispersó en la noche hasta que no quedó ni rastro. Jubei, el verdadero núcleo del grupo Serpiente Negra, ahora solo existía como un trozo de carne. Dado que parecía poseer información sobre Orochimaru, Roshi decidió llevarlo de vuelta a la aldea para interrogarlo. Gaiku y Ebizu ya habían sido sellados dentro de pergaminos, para ser entregados a los altos mandos. Probablemente serían intercambiados por recursos, o financiación. Tras esta batalla, tanto el equipo de Anko como el de Itachi necesitaban reparación, o incluso ser reemplazados por completo. La comisión que recibió Tanza y distaba mucho de ser suficiente. A su regreso, tendrían que negociar con el pueblo el reembolso de los gastos. En estas circunstancias, tal vez la misión de aniquilación y el objetivo de recopilación de inteligencia podrían considerarse cumplidos simultáneamente. Mientras tanto, el puerto de Idei se recuperaba lentamente del caos. Tras el fracaso de la emboscada del grupo Serpiente Negra, la banda Chayama perdió a su líder y se desintegró rápidamente. Sin el férreo control de Jubei, no eran más que simples matones, fácilmente aplastados por las fuerzas locales del puerto. La familia Egies había mantenido sus puertas selladas desde que comenzó el toque de queda y no mostraba señales de bajar la guardia. Los comerciantes locales no tenían intención de desafiar al daimyo, y la casa Wasabi seguía ocupada atendiendo a sus heridos. Nadie se atrevía a provocar más disturbios. Gracias a los contactos de la familia Wasabi, Roshi logró obtener de manos del presidente de la asociación de pesca a varios miembros clave de la banda Chayama, incluido el ex capitán de la guardia de la puerta de la ciudad, marcado por las cicatrices. Quizás, con un poco de presión, podría sacarles algo útil. En una habitación de la posada Aifi Pavilión, Roshi estaba sentado, inclinado sobre un escritorio, organizando la información recopilada. Su pluma rasgaba el papel con firmeza. La puerta se abrió con un crujido. Anko entró y dejó caer una pila de notas de confesión garabateadas a toda prisa encima de su informe. Unos cobardes sin carácter, se burló, arrastrando una silla y dejándose caer en ella con un profundo suspiro. Sus botas aterrizaron en el borde de la mesa. Se orinaron encima antes de que la serpiente siquiera mostrara sus colmillos. Ninguno de ellos sabía absolutamente nada. Estaban aterrorizados de Jubei. Decían que gobernaba por la fuerza bruta y la brutalidad, aplastando a cualquiera que se resistiera. El dinero que robaron, Jubei se quedó con la mayor parte. Lo que sobró, lo gastaron en alcohol y comida. En cuanto a dónde fue a parar el resto, o a quién se lo llevaron, no tienen ni idea. Ni siquiera conocían el nombre del grupo Serpiente Negra. Pensaban que Jubei era solo un samurái errante, con demasiado poder y sin conciencia. Sus palabras salieron rápidamente, pero su mirada nunca llegó a encontrarse con la de Roshi. La habitación volvió a quedar en silencio. El único sonido era el suave y rítmico rasgueo del bolígrafo de Roshi. Los dedos de los pies de Anko se crisparon contra la pata de la mesa. Sus labios se entreabrieron y cerraron varias veces, vacilante, hasta que finalmente habló, con un tono bajo y seco. Oye, Roshi, ese tipo, antes de morir, no dijo nada más sobre Orochimaru. El bolígrafo se detuvo a mitad del trazo. Roshi levantó la vista y la miró a los ojos con calma.
Una vez que regresemos, el villaje tendrá acceso a nueva información, dijo simplemente. Sí, lo sé. Los hombros de Anko se encogieron ligeramente. Giró la cabeza hacia la ventana. La brisa marina llegó suavemente, agitando los mechones sueltos de su cabello violeta. Es que, su voz se suavizó, mitad confesión, mitad susurro perdido en el viento. Cada vez que oigo su nombre, algo dentro de mí pierde el control. Se pasó la mano por el pelo con evidente frustración. Sé que es inútil precipitarse, pero no puedo evitarlo. Quiero respuestas. Lo que sea. Aunque sea una pizca. Rosie no dijo nada. Su pluma retomó su ritmo silencioso, el sonido constante y deliberado. La única respuesta que ella necesitaba. La mirada de Anko se perdió, sin enfocar. Parte de mi memoria, él mismo la selló. Y dejó un sello maldito sobre mí. Su voz era monótona, pero el temblor que la acompañaba delataba algo frágil. Pero él no me mató. Hizo una pausa, como si intentara asimilar un pensamiento que acababa de surgir. Rosie, creo que, empiezo a recordar. No fue que Orochimaru me abandonara, sus labios temblaron ligeramente. Fui yo. Yo decidí quedarme en la aldea. Bajó la cabeza, y las sombras se acumularon sobre su rostro. Konoha es mi hogar. El lugar donde vivieron mis padres, donde están mis camaradas. Pero cuando regresé, los Anbu me encerraron. Su tono vaciló. Bajo, hueco, como algo enterrado durante mucho tiempo que intenta salir a la superficie. Esa habitación no tenía ventanas. Dejé de contar el tiempo. De vez en cuando, entraban los interrogatorios, una y otra vez. Se le cortó la respiración. El Hokage-sama vino una vez. Dijo que era necesario, por la seguridad de la aldea, y para dar algún tipo de respuesta a las familias de los asesinados por Orochimaru. Sus hombros temblaron. Mucha gente murió por su culpa. Genin, Chunin, Anbu, incluso Jin. Lo entiendo todo. Ella se detuvo. El resto se le atascó en la garganta. Una oleada de dolor que fue creciendo hasta que finalmente se liberó. Su visión se nubló. Las lágrimas brotaron sin control, deslizándose por sus mejillas en silenciosas gotas que impactaron la oscura mesa. Plop. Plop. Cada gota se extendió formando un tenue círculo sobre la fina capa de polvo. Anko apoyó la frente contra la superficie fría, con la voz ahogada y temblorosa. No quería que nadie la viera así. El rasgueo del bolígrafo de Rosie cesó. Solo quedaban sus sollozos ahogados, suaves e irregulares en el silencio de la habitación. Entonces, una mano, callosa pero cálida, se posó suavemente sobre su cabeza. No dijo nada. Las palabras eran inútiles en ese momento. El calor de su palma se filtró lentamente a través de su enmarañado cabello morado oscuro, en el espacio entre el silencio y la tristeza. El cuerpo de Anko se puso rígido. Sus sollozos se entrecortaron, para luego regresar, aún más crudos, más humanos. No levantó la cabeza. Simplemente la hundió más entre sus brazos, temblando como una niña herida que finalmente había encontrado un lugar lo suficientemente seguro como para derrumbarse. La mano de Rosie permaneció allí, firme, silenciosa, sintiendo el temblor silencioso y frágil bajo su palma. A la mañana siguiente el amanecer se abrió paso entre las finas nubes, derramando una luz tenue sobre la finca de Wasabi House. El patio, antes empapado de sangre, había sido limpiado durante la noche. El intenso olor a cobre de la batalla se desvanecía, reemplazado por el ritmo de los martillos, el crujido de la madera y el murmullo de los trabajadores que reconstruían lo destruido. Shizune se movía con agilidad entre los heridos. Su mano derecha estaba fuertemente vendada, pero su tacto seguía siendo hábil mientras curaba el brazo destrozado de un guardia, con el ceño fruncido por la concentración. Cuando Rosie y Anko entraron al patio, ella solo les dedicó un breve asentimiento antes de volver a su trabajo. No había tiempo para palabras. Itachi había sido trasladado a una habitación tranquila en lo más profundo de la finca. La luz del sol se filtraba por la puerta de papel, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tatami. El joven Uchiha estaba sentado junto a la ventana, apoyado en un cojín. Su tez estaba pálida, pero sus ojos eran claros y serenos. Su respiración había vuelto a la normalidad. Lo peor había pasado.
Tsunade se sentó a su lado, tan tranquila como siempre. Era simplemente un chakra externo residual, mezclado con energía natural. Una combinación desagradable, dijo, dejando la taza de té. Pero ya ha sido completamente eliminado. Itachi inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, Lady Tsunade. Su voz era tranquila, controlada, pero bajo ella se percibía el leve eco de la rabia que lo había llevado al borde de la muerte la noche anterior. Capítulo 53. Tras explicar la situación, Tsunade abrió la puerta y salió. Roshi lo siguió un momento después, dejando atrás la silenciosa habitación. El pasillo estaba tenuemente iluminado, y las sombras se alargaban sobre el suelo de madera. Aceleró el paso para caminar a su lado. ¿Recaerá la enfermedad de Itachi?, preguntó. Tsunade lo miró brevemente, con paso firme. No tengo motivos para mentirte. Fue completamente eliminado, sin secuelas. Roshi exhaló suavemente, relajando los hombros. Como artífice de la operación, cada resultado, cada baja, recaía sobre él. Desde el final de la misión, había repasado cada paso innumerables veces. No podía eludir su parte de culpa. Sabía que el mayor error había sido el optimismo. Había sobreestimado las defensas de la casa Uwasabi. Aún sospechando un ataque y sabiendo que su información era incompleta, seguía creyendo que su escuadrón podría resistir. Lo más seguro habría sido ordenar a Hirocho e Itachi que se escondieran de inmediato. En cambio, los dejó a la vista, convirtiéndolos en cebo para el enemigo. Peor aún, el propósito de la misión había cambiado a mitad de camino. Lo que comenzó como una operación de inteligencia para el grupo Serpiente Negra se había convertido en una batalla directa y decisiva. La victoria llegó, pero a un precio muy alto. La sensación de perder el control lo carcomía, obligándolo a reexaminar cada fallo de su estrategia. La voz de Tsunade interrumpió sus pensamientos. Ese chico Uchiha, es hijo de Fugaku, ¿no? Sí. HMPH. Ella emitió un gruñido vago y cómplice. ¿Y ahora qué estás planeando? Su tono era informal, pero su mirada era penetrante. Las tácticas de Roshi durante el incidente del grupo Serpiente Negra habían dejado una fuerte impresión. Aparentemente inofensivas, pero con la astucia de un viejo zorro en el fondo. Sonrió con resignación. Que Itachi se uniera a mi escuadrón fue decisión de la aldea, no mía. En cuanto a planes, solo tengo algunas ideas sobre la situación de los Uchiha. Ya deberías saber que las cosas en el clan Uchiha han empeorado, especialmente después de la muerte del cuarto Hokage. En la época de mi tío abuelo, los Uchiha también intentaron rebelarse. Nada nuevo, dijo Tsunade, casi con desdén. El verdadero problema es la indecisión de ese anciano. Si estos asuntos no se resolvían con rapidez y decisión, ¿acaso esperarían a que los Uchiha llegaran a un consenso? Para ella, el enfoque actual de Uzen no era una solución, sino una evasión. Acababan de salir de años de guerra. Ahora que la paz se estaba instalando, ¿no debería haber un plan? Esta vez es diferente, Lady Tsunade, respondió Roshi en voz baja. Las pérdidas de la aldea son demasiado grandes. Décadas atrás, Hashirama detuvo las acciones de Madara antes de que causara daños reales. Pero ahora, Konoha había perdido al cuarto Hokage, había sido devastada por el ataque del 9 colas y había sufrido durante 3 años en la guerra que siguió. Los nuevos nombres grabados en la piedra conmemorativa contaban su propia historia. Innumerables familias destrozadas, un dolor interminable. La tolerancia de la aldea hacia los Uchiha había llegado a su límite. Y los Uchiha, incapaces de explicar la aparición del Sharingan durante el ataque del 9 colas, se vieron marcados por la sospecha. Sin pleno conocimiento, sin la verdad, ¿cómo podría alguien permanecer imparcial? De no haber sido por él, el propio Roshi podría haber sentido el mismo resentimiento. Su predecesor había luchado en el frente. Sus camaradas habían muerto allí. Tsunade se detuvo de repente y se giró, con la mirada afilada como una espada. ¿Qué sentido tiene que me cuentes todo esto? Estoy retirada. Solo te estaba explicando la situación, respondió Roshi en voz baja. Tsunade resopló. Dítelo a ti misma. Eres joven, pero cada palabra que dices tiene un doble sentido. Deja de andarte con rodeos.
Suspiró y, distraídamente, apretó el frío colgante que llevaba al cuello. Al final, el sueño del abuelo fracasó. El sueño del primer Hokage, Senju Hashirama, era crear Konoha y poner fin a la era de la guerra interminable. Su mente repasó recuerdos dolorosos. Tobirama, emboscado por los hermanos Kinkaku y Jinkaku. Su hermano Nawaki, apenas un niño, hecho pedazos por una etiqueta explosiva. Su amante, Dan, muriendo con sus órganos destruidos por un jutsu enemigo. Roshi no dijo nada. El pasillo se llenó únicamente con su respiración silenciosa. Tras un largo silencio, habló. Has viajado mucho, conocido a muchísima gente, visto gran parte del mundo. Estoy seguro de que ya has sacado tus propias conclusiones al respecto. Hizo una leve reverencia. Aún tengo asuntos que atender. Me retiro, Lady Tsunade. Tsunade lo vio marcharse, su figura desvaneciéndose al final del pasillo. Sus labios se apretaron inconscientemente. Porque, incluso después de todos esos fracasos, seguía sin poder apartar la mirada. Realmente tenía asuntos que atender. Después de visitar a Itachi, Hirocho lo estaba esperando. Tras la aniquilación del grupo Serpiente Negra, la banda Chayama y la familia Egies también se habían desmoronado. Aún así, debían seguirse los procedimientos adecuados. El mensajero de Wasabi ya había sido enviado de nuevo, esta vez con la noticia de la caída del grupo Serpiente Negra. A estas alturas, ya deberían haber regresado las noticias. Cuando Roshi entró en la sala de recepción, un sirviente lo condujo hacia dos hombres sentados al otro lado de una mesa baja. Uno de ellos llevaba un sombrero negro y una túnica carmesí. Era el enviado del Daimi. Ya estaba hablando con Higocho. Egies Yuma demostró estar ciego de juicio, engañado por simples bandidos, dijo el enviado con frialdad. Ha deshonrado la confianza del Daimi. Ya le he ordenado que se quite la vida. El liderazgo de la familia Egies pasará a Egies Rokur. El hombre se volvió hacia Roshi. Debe ser el shinobi de Konoha. El Daimi expresa su gratitud por tus esfuerzos. Los planes del grupo Serpiente Negra eran viles, y aún quedan restos de sus reclutas en la isla Naki. El Daimi desea encargar a Konoha que los erradique. Por favor, presten su ayuda. Roshi inclinó la cabeza. Una vez que la solicitud formal llegue a la aldea, Konoha asignará un equipo. En cuanto a nosotros, la misión de mi escuadrón ha concluido. Pronto regresaremos. Entonces no me demoraré, dada la urgencia, dijo el enviado, levantándose rápidamente y saliendo de la habitación. Por favor, siéntese, Roshi-san. Hirocho se puso de pie para saludarlo. ¿Era el vasallo del Daimi, el hombre detrás de la familia Egies?, preguntó Roshi. En efecto. Con la muerte de Yuma, ese asunto está zanjado. El tono de Hirocho se suavizó. Gracias a ti, el puerto de Idea finalmente ha sido restaurado. Se levantó, hizo una profunda reverencia y apoyó la frente en el suelo. La supervivencia de la familia Wasabi se debe enteramente a usted y a su equipo. Luego sacó varios libros de contabilidad gruesos y los puso sobre la mesa. Estas son las recompensas acordadas para tu aldea. Son de suma importancia, así que debo pedirte a ti y a tu escuadrón que las entreguen de forma segura. Capítulo 54. Roshi no entendía nada de los gruesos libros de contabilidad apilados frente a él. Tras un momento de duda, decidió no fingir lo contrario y acudió directamente a alguien que sí pudiera comprenderlo. ¿Ah, sí? Lady Tsunade arqueó una ceja, y un destello de sorpresa iluminó sus ojos color ámbar mientras lo observaba. ¿Hay cosas que ni siquiera tú entiendes? HMPH, ahora sí que pareces un chico de 14 años. Su dedo tocó el libro de contabilidad, que estaba abierto sobre la mesa. Este es el libro de contabilidad del puerto de Deal. Su tono cambió, volviéndose un poco más cortante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el viejo le presta tanta atención a este lugar? Sin él, ¿cómo crees que asignamos las misiones de rango D a los comerciantes y gremios del puerto? Cogió la botella medio vacía que tenía al lado, la agitó un poco y la dejó con un suave tintineo. Esas interminables misiones de bajo nivel en el pueblo no aparecen así como así, ¿sabes? Nunca faltan encargos de alto rango, pero desmalezar, encontrar gatos, cuidar niños.
Eso no suena precisamente a trabajo de ninja, ¿verdad? Se recostó, con la voz pausada y con ganas de charlar. Cuando mi tío abuelo era Hokage, negociaba con familias de todo el país del fuego, incluyendo el palacio del propio Daimi. Cada mes, le proporcionaban a Konoha un número determinado de peticiones de rango D y si se quedaban sin ideas, simplemente pagaban para que la aldea inventara algunas. Su mirada se desvió hacia la ventana. Con tantos genin provenientes de familias civiles, sin esas pequeñas misiones que se suceden constantemente, ¿cómo entrenarían sus cuerpos? ¿Practicarían ninjutsu? ¿Sobrevivirían? Ella resopló suavemente. Esa pequeña paga de genin apenas alcanza para 3 tazones de ramen. Roshi permaneció en silencio, asimilando la explicación. Detalles sobre el funcionamiento interno de Konoha que jamás se había planteado. Asintió levemente en señal de asentimiento y se dispuso a marcharse. Tsunade permaneció sentada en la veranda, siguiendo con la mirada su figura que se alejaba mientras desaparecía al doblar la esquina. Por un instante fugaz, sintió un extraño destello de satisfacción por su propia mentoría. Entonces apareció la irritación. Este chico, entre la generación más joven de los clanes, era el único que no le mostraba verdadera reverencia. Respeto, sí, pero era del tipo cortés, nada más. Y ella incluso le había dado el contrato de invocación del bosque Shikotsu. Tsunade suspiró y se pasó los dedos por su cabello rubio, despeinándolo con leve frustración antes de servirse otra copa. Mientras tanto, Roshi ya había buscado a Hirocho para encontrar un lugar tranquilo donde meditar. Una vez a solas, formó un sello con la mano. Con una suave bocanada de humo, un Katsuyu del tamaño de la palma de la mano apareció sobre el tatami frente a él. Señorita Katsuyu, dijo Roshi respetuosamente, enderezando su postura. Le pido disculpas por haberla llamado sin previo aviso. Por favor, no hay necesidad de tanta formalidad, Roshi. La suave voz de la diminuta babosa resonó débilmente, mientras sus tentáculos se balanceaban hacia él. ¿Qué es lo que necesitas de mí esta vez? Esto puede sonar presuntuoso, comenzó con cautela, pero me gustaría preguntarle sobre el modo sabio, si es que tiene algún conocimiento al respecto. Los pequeños ojos en los tentáculos posteriores de Katsuyu lo observaban en silencio. Por supuesto que conozco el modo sabio, dijo en voz baja. Sin embargo, debo recordarte que mi cuerpo posee la capacidad innata de absorber y refinar la energía natural en el chakra del sabio. En términos humanos, posee el poder de un sabio. Su pequeño cuerpo se elevó ligeramente del suelo. Pero a diferencia del monte Miboku o la cueva Richi, las artes del sabio del bosque de Shikotsu son prácticamente desconocidas, y con razón. Solo hay un Katsuyu. Su voz transmitía la sabiduría de los siglos. A lo largo de los siglos, muchos han acudido al bosque de Shikotsu en busca de guía, con la esperanza de aprender las enseñanzas del sabio. Pero para nosotros, esas cosas son naturales. Nunca necesitamos un sistema de cultivo. Absorber la energía natural es tan simple como respirar. Sin embargo, debido a su firme determinación, mi cuerpo principal ofreció ayuda, desprendiendo una pequeña porción de sí mismo para unirse al practicante, ayudándole a percibir y atraer la energía natural. Por su tono, Roshi supo deducir que los resultados no habían sido los ideales. Todos los primeros practicantes fracasaron, dijo Katsuyu en voz baja. Nuestro poder es innato. Podemos guiar, pero no podemos disipar el exceso de energía natural una vez que se pierde el control. Las generaciones posteriores perfeccionaron el proceso. Con un fragmento de mi cuerpo unido, fue posible absorber lentamente la energía natural desbocada del interior del practicante. Pero la condición sigue siendo la misma. El practicante debe primero sobrevivir al ataque inicial, soportar la violenta serpiente de energía natural que entra en el cuerpo sin convertirse en piedra ni morir al instante. Roshi, al recordar la feroz turbulencia que había experimentado durante sus experimentos con clones de madera, comprendió de inmediato el peligro. En el monte Miboku, el aceite de sapo favorecía la percepción, y los sabios ancianos estaban preparados para intervenir. En la cueva de Richi, la savia de la serpiente blanca se inyectó su propio chakra, lo que le permitió un control parcial.
Pero el método del bosque Shikotsu era mucho más lento. El éxito dependía enteramente del chakra y la suerte de cada uno, dejando esencialmente el resultado en manos del destino. Y el paso con el que estaba luchando era precisamente este: equilibrar la absorción de energía natural y fusionarla con su propio chakra para formar el verdadero chakra del sabio. Señora Katsuyu, admitió Roshi, ya puedo sentir la energía natural. Pero todos mis intentos de integrarla en el chakra del sabio han fracasado. ¿Fallaste? La diminuta figura de Katsuyu se quedó congelada por un instante. Ella podía sentirlo. Él seguía siendo de carne y hueso. Vivo. Eso significaba que había sobrevivido al fracaso. Imposible, a menos que alguien lo estuviera ayudando. Pero no, si hubiera tenido la ayuda de un sapo, no se la estaría pidiendo. Cuando intento fusionarme, uso un clon de madera, explicó Roshi. Mi cuerpo principal observa desde un lado, listo para disiparlo si algo sale mal. El clan Senju ha producido otro usuario del elemento madera, murmuró Katsuyu con un leve tono de admiración. Seguro que Lady Tsunade estaría orgullosa. Entonces su tono se endureció. Es ingenioso. Usar un clon de madera para asumir el riesgo en lugar de tu propio cuerpo. Pero al dividir tu atención para vigilarlo, ya has roto la primera regla del entrenamiento de los sabios. La concentración absoluta. Sus ojos brillaban levemente. Tu chakra es extraordinario, Roshi. Y aunque la cautela es sabia al buscar la sabiduría, en tu caso, es precisamente esa cautela la que te frena. Sus palabras calaron hondo. Para que la energía natural petrifique a un humano, debe superar con creces su chakra. Por eso, solo aquellos con grandes reservas de chakra podían siquiera intentar el modo sabio. Si el chakra de alguien era demasiado débil, sería borrado instantáneamente. Pero aquellos con un chakra fuerte podían resistir la transformación, ganando el tiempo suficiente para suprimir o disipar el exceso de energía. Roshi levantó la vista. Entonces, según tu criterio, si permitiera que mi cuerpo real soportara directamente el flujo de energía natural, ¿cuánto tiempo podría mantener el control antes de perderlo por completo? Katsuyu pareció reflexionar un momento. Basándome en la calidad del chakra que demostraste al reponer las reservas de Lady Tsunade, diría que podrías durar más de 2 minutos. Ella se inclinó ligeramente. ¿Y si yo, como tu invocada contratada, absorbo el exceso de energía natural durante ese tiempo, tus posibilidades de éxito en el entrenamiento del modo sabio serían muy altas? Capítulo 55. El entrenamiento en modo sabio no era adecuado para Dea y Port. Tras obtener la información necesaria de Katsuyu, Roshi decidió dejar el asunto de lado por el momento. Tal como Lady Tsunade había predicho, la recuperación de Itachi marchaba a viento en popa. Ya había retomado el entrenamiento ligero de Taijutsu, el control del chakra e incluso breves sesiones de práctica de ninjutsu. De hecho, se veía más saludable que antes de su lesión. El propio Itachi parecía bastante tranquilo ante toda la situación. Al menos esta vez, dijo en voz baja, no perdí a ningún compañero. Su voz era firme, pero la tenue sombra en sus ojos delataba un recuerdo que no quería revivir. Fui descuidada. Si no hubieras llegado cuando lo hiciste, Shizune, tu plan de combate no tenía fallos, interrumpió Roshi, poniendo fin a la autocrítica. Dado tu poder, tomaste las decisiones correctas en ese entorno. La responsabilidad recae sobre mí, como tu capitán. Itachi negó levemente con la cabeza, pero Roshi añadió antes de que pudiera protestar. Si quieres cargar con ese tipo de responsabilidad, al menos asciende primero a Tslin. Anko, que había estado apoyada en una columna cercana, se enderezó bruscamente y se aclaró la garganta. Ejem. Bueno, señor Jinin Roshi, dijo con un saludo burlón, su diligente y humilde subordinada Anko, quisiera señalar que trabajó muy duro esta vez. Su actuación seria no duró mucho. Su sonrisa era demasiado amplia. Hablando de eso, Roshi, ¿recuerdas lo que prometiste? Sí, lo recuerdo, suspiró Roshi, con las manos alzadas en señal de rendición. Primero regresaremos al pueblo. El banquete que te prometí sigue en pie, solo necesito posponerlo. Jeje. Tú mismo lo dijiste, capitán.
Ann corrió triunfalmente, dándole una palmadita en el hombro como si ya hubiera ganado. Al otro lado de la sala, el miembro más joven del equipo permanecía sentado en silencio. Sus pequeños pies se balanceaban lánguidamente sobre el suelo, y la suave luz del amanecer se reflejaba en sus ojos oscuros. Al ver a sus compañeros discutir con tanta facilidad, una leve y sincera sonrisa apareció en su rostro. Tras recoger sus cosas, Roshi fue a despedirse de Lady Tsunade, dejando a Anko e Itachi descansar. Sin Tsunade y Shizune, su misión de rango A contra el grupo Serpiente Negra habría sido imposible de completar. Por una vez, Tsunade no estaba bebiendo. Estaba examinando cuidadosamente el brazo derecho vendado de Shizune. De entre todos los implicados, Shizune fue quien peor lo pasó, tanto físicamente como por el esfuerzo excesivo. A pesar de sus propias heridas, insistió en atender a los heridos de la familia Wasabi tras la batalla. ¿Cómo está su brazo?, preguntó Roshi. Los huesos están sanando un poco más despacio de lo esperado, pero pronto estará bien. Shizune sonrió y se bajó la manga. Iré a ver cómo está la familia Wasabi otra vez, Roshi. Hasta luego. Se marchó apresuradamente, dejando a la princesa Senju a solas con su visitante menos favorita. La expresión de Tsunade se ensombreció al instante. Se arrepintió de haber abierto la boca cuando él le mostró esos libros de contabilidad. Desde entonces, la había estado acosando sin cesar, preguntándole sobre políticas, finanzas del pueblo e incluso temas que la mayoría de los altos funcionarios apenas comentaban en voz alta. Señorita Tsunade, ¿qué exigen exactamente los instigadores de la última guerra? Señora Tsunade, ¿qué porcentaje del presupuesto de la aldea proviene de la asignación del Daimi? Una pregunta tras otra. Ella no era el Hokage, ¿cómo iba a saberlo todo? Cuanto más preguntaba, más la irritaba. Y aparte de ese cortés señorita que siempre añadía, no le mostraba ningún tipo de deferencia. Si él no fuera el único en el clan que había logrado fusionar las células de Hashirama, si ella no se viera obligada a pasarle esa responsabilidad. Tsunade exhaló bruscamente. ¿Qué pasa ahora? He venido a despedirme, Lady Tsunade. Pues vete ya. Hizo un gesto de desdén con la mano. Deben seguir respetándose las normas básicas de cortesía y los procedimientos establecidos. Una vena le palpitaba en la sien. Pequeño mocoso. ¿Desde cuándo me das lecciones de modales? Por preocupación, añadió Roshi con calma, deberías reducir tu consumo de alcohol. Ya estás casi borracho. Grieta. Una fisura similar a una telaraña apareció en la mesa de piedra bajo la palma de su mano mientras Tsunade luchaba por controlar su temperamento. No te corresponde a ti darme lecciones. Espetó. Simplemente estoy exponiendo los hechos, Lady Tsunade. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Di una palabra más y te lanzo esto. Roshi, con buen criterio, dio un paso atrás. Entonces, adiós, Lady Tsunade. Su actitud tranquila, casi impasible, solo avivó su irritación. Respiró hondo, intentando, sin éxito, serenarse. Oye, gritó ella. Se detuvo y giró ligeramente, esperando. ¿Lo entiendes, verdad?, preguntó en voz baja. ¿qué? Tsunade vaciló, luego respiró hondo, con voz baja y cansada. Lo que dije antes, sobre el sueño de mi abuelo. Todo por lo que luchó, todo por lo que nos sacrificamos, era una hermosa fantasía, pero una fantasía al fin y al cabo. Tú, que ya has muerto una vez, ¿todavía no puedes superarlo? La mirada de Roshi se encontró con la suya. Clara, serena, inquebrantable. La silenciosa convicción en sus ojos la inquietó, como si algo le ardiera en el pecho bajo esa quietud. Estuvo a punto de apartar la mirada. Has viajado por todo el mundo, dijo. En la Tierra del Fuego, ¿los ninjas todavía se matan entre sí libremente? Se le cortó la respiración. Por supuesto que seguían existiendo conflictos, rencores, escaramuzas, política. Pero decir que se mataban entre sí sin piedad, como en los tiempos de los clanes combatientes, con cadáveres esparcidos por todos los caminos. No, admitió en voz baja. Entonces, al menos, dijo Roshi, el ideal del primer Hokage ha tenido éxito en un aspecto. El sol de la tarde alargaba su sombra por el pasillo.
Sin decir una palabra más, Rosie se dio la vuelta y desapareció al doblar la esquina. Tsunade permanecía sola, rozando con los dedos la fría gema que tenía en la garganta. Afuera, Rosie se encontró con Shizune una vez más. Rosie, comenzó ella con vacilación. Sí, Shizune-san. Lady Tsunade puede ser dura. Por favor, no te tomes sus palabras a pecho. Lo entiendo, dijo simplemente. En las puertas de la finca, Hirocho ya los esperaba. Caminó con ellos un rato antes de detenerse y observar en silencio cómo el equipo 5 desaparecía en la distancia. Ningún civil se unió a ellos en el viaje de regreso, así que, al ritmo de un ninja, podrían llegar fácilmente a Konoha antes del amanecer. Aunque el asunto del libro de contabilidad del puerto de Deai era urgente, no lo suficiente como para renunciar al descanso. Al anochecer, Rosie eligió un claro adecuado para acampar. Anko e Itachi montaron las tiendas mientras él colocaba trampas perimetrales. Justo cuando estaba terminando, sintió un movimiento. De entre las sombras del bosque emergieron 4 ninjas enmascarados, cada uno con un traje de combate sin mangas y camisas blancas cortas sobre una armadura oscura, y espadas sujetas a la espalda. Equipo 5, dijo el líder, con la voz amortiguada tras una máscara del lobo. El Chunin Roshi especial. Dio un paso al frente, extendiendo una mano enguantada. Nos han ordenado recuperar el libro de contabilidad del puerto de Deai. Por favor, entrégueselo. Capítulo 56. Hablando de eso, Itachi, dijo Anko con naturalidad, clavando la última estaca de la tienda con mano experta, tú y Rosie fuisteis juntos a una misión antes de que yo me uniera, ¿verdad? Itachi, que estaba nivelando el terreno cerca, emitió un suave tarareo. Este tipo ha cambiado mucho, murmuró Anko, dándole la espalda. Aunque tenemos la misma edad, se siente mayor. Antes era simplemente excelente. Ahora es como un anciano atrapado en un cuerpo joven. Es que Roshi-senpai sabe mucho. El tono de Itachi era tranquilo, aunque en su interior se preguntaba, ¿cómo era senpai antes? No pasa nada, dijo Anko con un puchero, y de repente se giró con fingida seriedad. Pero oye, no me delates, Itachi. Si Roshi-senpai no lo pide, respondió Itachi con naturalidad. Oye. Se supone que somos buenos compañeros tácticos. Protestó Anko. Pero antes de que pudiera terminar, giró la cabeza bruscamente hacia el oscuro bosque que tenían al lado. Itachi se quedó paralizado a mitad de camino. Los dos intercambiaron una mirada y luego corrieron hacia donde estaba Roshi. Prueba. La mirada serena de Roshi recorrió a las 4 figuras enmascaradas que tenía delante, ignorando por completo la mano extendida de la máscara del lobo. El viento nocturno apartaba su flequillo. La luz de la luna dibujaba líneas definidas en su rostro. No he recibido ninguna orden para entregar nada. Detrás del ambú con máscara de lobo, una mujer con máscara de gato blanca y una coleta apretada gritó. Estamos en una misión oficial. No necesitamos mostrar pruebas. Entreguen el objeto inmediatamente. Casi antes de que sus palabras se desvanecieran, máscara de serpiente y máscara de tigre se extendieron hacia ambos lados, adoptando posturas de combate. ¿Ah, sí? El tono de Roshi se elevó ligeramente. ¿Desde cuándo los ambú pueden dar órdenes a un Jonin especial de la aldea sin la autorización del Hokage? Todos sabían que los ambú operaban directamente bajo las órdenes del Hokage. Su autoridad era alta, pero dentro de la cadena de mando de Konoha, nadie, absolutamente nadie, podía dar órdenes a un Jonin sin un mandato directo del Hokage, sus consejeros o un capitán Jonin. Ni siquiera un Jonin especial, ni los propios ambú. La tensión era asfixiante. La máscara del lobo retrocedió involuntariamente. Entonces, se fue. Una tenue imagen residual brillaba en el lugar donde Roshi había estado. Al instante siguiente, Roshi se encontraba frente a la máscara del lobo. Su puño derecho se echó hacia atrás, el chakra comprimiendo el aire hasta que pareció a punto de estallar. Demasiado rápido. El ambú de la máscara del lobo apenas logró cruzar los brazos sobre su pecho, ya que sus guanteletes de metal se habían bloqueado en su lugar. Estallido. Un estruendo ensordecedor sacudió el bosque.
El cuerpo de la máscara del lobo salió disparado hacia atrás como un muñeco de trapo, atravesando dos troncos antes de estrellarse contra el suelo. El crujido de los huesos resonó bajo el polvo que se levantaba. Tras un par de espasmos, quedó inmóvil, inconsciente. Rosie bajó lentamente el puño. Prueba. Evidencia de que realmente eres un Anbu de Konoha. Su tono era monótono, pero la presión que transmitía era inconfundible. Si no puedes presentar pruebas y aún así alzas tus armas, morir a mis manos sería una muerte sin sentido. La máscara del gato blanco tembló, furiosa y a la vez conmocionada. ¿Te atreves a atacar a los Anbu? Su voz tembló ligeramente. Sus reglas eran estrictas. Sin la orden de su líder, ninguno podía enfrentarse a un Jonin especial, especialmente a uno de la misma aldea. Y su capitán yacía inconsciente en el lodo. Reprimiendo su agitación, la Anbu del gato blanco adoptó una postura defensiva. Serpiente y tigre apretaron sus espadas con más fuerza, con la mirada fría y cautelosa. No voy a repetirme, dijo Rosie con voz serena. Alzó la mano, formando un sello. Si los derroto a todos y me presento ante el Hokage, la culpa será suya, por no haber podido demostrar su identidad y por haber hecho exigencias imprudentes. En ese instante, una figura de color púrpura oscuro apareció en la cima de un árbol alto. Anko se agachó en una rama, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la escena. Las figuras enmascaradas, el Anbu lobo caído y Rosie de pie, inmóvil, entre los escombros. ¿Anbu? ¿Por qué están aquí los Anbu? ¿Y por qué Rosie está luchando contra ellos? Un escalofrío la recorrió al recordar el interrogatorio que había sufrido meses atrás en una habitación fría y silenciosa. Pero se trataba de Rosie. Su juicio nunca fallaba. Aunque, no, sobre todo si, no tuviera sentido. Sin dudarlo, Anko comenzó a formar sellos con las manos, listo para brindar protección. Las tres figuras enmascaradas se dieron cuenta demasiado tarde. Estaban rodeadas. Rosie se mantuvo firme frente a ellos, impasible. Anko se cernía sobre ellos, listo para atacar. Y otro más, Itachi, no estaba por ninguna parte. Tras perder a su capitán, rodeados y acorralados tácticamente, su única opción era la retirada. Gata Blanca apretó los dientes con tanta fuerza que casi se hizo sangre. Luego, con un movimiento brusco, levantó las manos. Sus gestos eran nítidos y precisos. Mano derecha. 4 dedos levantados, pulgar doblado. Hoja. Mano izquierda. Un movimiento de barrido por la muñeca. Severe Shadow. Ambas manos entrelazadas frente al pecho. Anbu. El código de señales manuales de emergencia de los Anbu de Konoha. Esto, ¿es prueba suficiente, no? La expresión de Rosie no vaciló. El decreto del Hokage. Y el sello. El aire se volvió más denso. Gata Blanca se puso rígida. Tenía una identificación, pero no del Hokage. Mostrarla lo expondría todo. ¿Por qué Rosie, recién ascendido por el tercer Hokage, actuaba de esa manera? ¿Por qué estaba tan seguro? Cuando ella dudó demasiado, Rosie simplemente bajó la mano e hizo una señal hacia la posición de Anko. Retirada. Despeje el camino. Solo has demostrado que eres Anbu, dijo rotundamente. Vete. Yo mismo le explicaré todo al tercer Hokage. El bosque quedó en silencio, salvo por el susurro del viento y los débiles gemidos del Anbu lobo caído. Bajo sus máscaras, los tres restantes tenían semblante sombrío, pero no protestaron. Gata Blanca saludó con un gesto brusco. Sus compañeros levantaron al hombre inconsciente y, con unos saltos silenciosos, desaparecieron en la oscuridad. Cuando el bosque volvió a quedar en silencio, Anko se dejó caer suavemente al suelo, con los ojos llenos de incredulidad. Rosie. ¿Qué acaba de pasar? ¿De verdad eran Anbu? ¿Por qué hiciste? Eran Anbu, dijo Rosie en voz baja. Pero dentro de ellos hay una unidad que no responde directamente ante el tercer Hokage. Anko se quedó paralizada, la implicación la golpeó como un kunai lanzado. Anbu, pero no su Anbu. Y eso fue todo. Un profundo suspiro escapó de sus labios. ¿Estás bromeando, Rosie? De verdad que no estoy lista para huir de Konoha otra vez, Itachi. Estoy aquí, senpai. Itachi emergió silenciosamente de la oscuridad, su Sharingan brillando levemente bajo la luz de la luna.
Empaquen, ordenó Rosy, con la mirada serena de nuevo. Nos vamos. Esta noche regresaremos a la aldea. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.